tal? Qué alegría encontrarnos nuevamente. Aquí estamos para hablar de temas en nuestro consultorio jurídico, esos temas que forman parte de nuestro diario vivir. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el Estado por la muerte de reclusos en centros carcelarios. Es el tema de hoy. Yo los invito para que estén muy atentos a través de nuestras líneas telefónicas y participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia, gratuita para quienes nos acompañan en otras ciudades de Colombia y en los 125 municipios de Antioquia. Es un gusto poder acompañarlos todos los días aquí en Su Caso en Casa. El consultorio jurídico de Teleantioquia es un espacio de información, servicio y orientación para ustedes, los televidentes, en temas jurídicos. Quiero recordarles además que no solamente pueden interactuar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, también lo pueden hacer en Twitter como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. ¿Sabían ustedes que el Estado debe garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en razón de la relación de especial sujeción en que éstas se encuentran frente al Estado? Es alguna de las preguntas que hoy vamos a resolver, tan solo una, porque tenemos más. ¿Cuáles son los hechos dañinos, por ejemplo, más frecuentes que se presentan respecto a las personas que se encuentran en centros carcelarios, las personas que están privadas de su libertad? Nuestro correo electrónico, sucasoencasa, @teleantioquia.com.co. Los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Y aquí estamos como todos los días en nuestro horario de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde para resolver todas esas dudas que ustedes tienen frente a temas que forman parte de su vida diaria, de su vida cotidiana. Yo los invito para que nos cuenten sus casos en nuestro correo electrónico sucasoencasa, @teleantioquia.com.co. Pero también los invito para que participen en el tema de hoy, que es bien interesante, la responsabilidad del Estado por la muerte de reclusos en centros carcelarios. 232-4604 y 018-051-5015 son nuestras líneas telefónicas para que participen desde ya. Está con nosotros la doctora Laura Holguín Giraldo. Ella es abogada, directora de Derecho Público de Correa y Asociados. Gracias por estar acá, doctora Laura, nuevamente. Bienvenida. A ustedes por la invitación, gracias. Bueno, cuando hablamos de responsabilidad del Estado por muerte de reclusos en centros carcelarios, ¿a qué nos referimos? Estamos haciendo referencia a que posiblemente las personas dentro de las investigaciones penales y además una vez son, digámoslo así, penitenciadas a través de una sentencia condenatoria que hace que éstas deban realizar o pagar esta pena específica en centros carcelarios, pues esto hace que el Estado tenga una responsabilidad allí frente a la protección, el cuidado y la garantía de la integridad física de estas personas. Entonces, el tema de hoy precisamente es examinar en qué grado y cuál es el alcance de la responsabilidad del Estado frente a aquellas personas que se encuentran en centros carcelarios y sufren alguna lesión o pueden morir en estas condiciones. Bueno, en este sentido, estamos hablando de lesiones o de ataques por riñas que se presentan dentro de las mismas instituciones carcelarias, pero si se trata de enfermedades, por ejemplo, que sabemos que hay una crisis también y lo hemos visto, que lo registran los informativos, ahí también entra a intervenir el Estado en cuanto a su responsabilidad. Son varios los hechos dañinos que se pueden presentar en estos escenarios. Algunos de ellos van desde un tratamiento violento entre las mismas personas que están privadas de la libertad, que le puede ocasionar a estos un daño en su salud por una lesión física o también incluso la muerte. Pero no solamente son estos casos, son por ejemplo otros escenarios como la no prestación del servicio de salud. La falta de atención médica que se ve La mucho. falta de atención médica, incluso una atención que se da pero no es oportuna o no es idónea frente a la enfermedad que tiene esta persona, y allí también puede generarse un escenario de responsabilidad para el Estado. Quiero recordarles a las personas que acaban de llegar a sus pantallas que hoy estamos hablando en Su Caso en Casa de la responsabilidad del Estado
por la muerte de reclusos que se encuentran en centros carcelarios. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen. Sabemos que estos casos a veces son complejos, son complicados y que quizás muchos de ustedes pues temen llamar para no revelar su identidad. Pues les cuento que acá les guardamos su identidad, por eso los invito para que marquen el 232-4604 y 018-5015, pero también pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral su caso en casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. ¿Cuáles son los hechos dañinos más frecuentes, doctora Laura, que se presentan respecto a las personas que se encuentran en centros carcelarios? Cuando estas personas ingresan a los centros carcelarios, pues el Estado debe procurar y garantizar incluso que la integridad física y personal de estas personas dure mientras estén en esta condición. Y la protección de sus derechos fundamentales, por supuesto. Claro, digamos que ellos tienen allí una situación y es que están privados de la libertad, que es un derecho fundamental, pero que además está justificado porque hay una sentencia o hay una medida preventiva que justifica esa privación de la libertad. Sin embargo, los otros derechos están totalmente habilitados, el derecho a la salud, el derecho a tener una atención oportuna. Incluso el Estado ha venido tomando una serie de medidas desde el año 2015 hasta la fecha para tratar de tener un plan de manejo adecuado de salud, y por eso fue una de las razones en que Caprecon entró en liquidación y no siguió prestando el servicio a estas entidades. Podemos hablar de esos hechos que son más comunes o de esos casos que son más comunes a la hora de intervenir el Estado en su responsabilidad. A modo de ejemplo, aquellas riñas que se presentan con armas blancas o armas de fuego, allá hay una responsabilidad en la medida en que el Estado debe precisamente garantizar que en estos centros no se tengan este tema de armas cortopunzantes o de armas que pueden presentar algún peligro. Sí. Entonces, de entrada allí podríamos hablar de una falla del servicio porque el Estado no logra garantizar esa situación. Entonces, como les decía, hay ámbitos desde el punto de vista de la salud, pero también hay ámbitos desde el punto de vista de la integridad física de la persona. Entonces, los escenarios más usuales pueden ser las riñas, los que generan incluso en la misma muerte que se ocasiona al recluso. Hay que verificar en qué condiciones se da esa muerte, porque muchas veces, digámoslo así, es un hecho solamente atribuible a esa persona, pero si el Estado puede prever esa situación, la administración pública puede hacer previsible esa situación, pues allí podría haber incluso una responsabilidad compartida entre el Instituto Nacional Penitenciario y, en este caso, pues la víctima directa. Bueno, ahora, ¿cómo responde el Estado y el Instituto Nacional Penitenciario en este tipo de casos? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo la asume? ¿De qué manera la asume? Debemos tener claro que pues, en los centros carcelarios debe haber un director, en este caso comisionado, para atender todas las situaciones que se puedan presentar en los individuos que están en estas condiciones. Entonces, el Instituto Nacional Penitenciario, lo que nosotros conocemos como el INPEC, es el encargado de prestar este servicio. Sin embargo, pueden ser responsables todas aquellas entidades y organismos que de una u otra manera deban prestar un servicio conexo que necesitan esas personas. Nos referimos a servicios de salud, en este caso, donde también se pueden vincular esas entidades. Normalmente, la manera de realizar un pago que no es a título de reparación, porque cuando la persona muere, este derecho no se puede recuperar, el derecho a la vida. No reparación, pero sí podríamos hablar de una indemnización, por ejemplo, para su familia. Una manera de indemnizarles esos perjuicios derivados del daño y que seguramente no regresarán la vida a la persona, pero que sí pueden aliviar un poco ese daño que se presenta y que se calcula por regla general en salarios mínimos. Muy bien. Nuevamente les recuerdo el tema de hoy. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, estamos hablando de la responsabilidad del Estado por la muerte de las personas que están privadas de su libertad, por los reclusos que se encuentran en diferentes centros carcelarios del país. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-5015. Doctora Laura, ¿por qué se encuentra el Estado en la obligación, pues dirían los colombianos, de reparar esos perjuicios? Muchas veces ha sido un tema bastante polémico porque se juzga a quien está en la cárcel y muchas veces también estas personas muchos de ellos están injustamente en las cárceles. Ahí hay dos cosas importantes que se deben diferenciar. Hay una responsabilidad del Estado por una privación injusta de la libertad, que incluso lo habíamos tocado ya acá. Sí, como fue el caso de Sigifredo López. Está bien, es decir, aquellas personas que están en centros de reclusión, pero que finalmente son exonerados de responsabilidad. Allá hay una responsabilidad más de orden de la labor del Estado juez que se cumple en Colombia.
De la responsabilidad que hablamos acá es de una responsabilidad más de tipo administrativa, donde no hay un interrogante frente a si está privado o no de la libertad, sino que estamos frente a una situación de la persona que está en centro carcelario y allí ocurre un daño. Normalmente el Estado debe pagarlo porque la jurisprudencia ha aceptado que hay una condición de especial sujeción en la que se encuentra ese ciudadano frente al Estado. Recordemos que esta persona, al no contar con la libertad de locomoción, a la libertad de incluso de expresión, porque en ciertas circunstancias están sometidos a tener un orden dentro del centro carcelario, pues en esa condición el Estado debe garantizarles otros derechos. Claro. Entonces el Estado se vuelve como ese garante frente a esas personas y al faltarles estos derechos, a la prestación irregular del servicio o incluso a la omisión en la prestación del servicio, el Estado debe entrar con el patrimonio a reparar esos daños que se le pueda generar a esa víctima y a las víctimas indirectas. La doctora Laura Holguín representa la firma Correa y Asociados. Gracias nuevamente a Correa y Asociados por acompañarnos aquí en el programa todos los jueves para hablar de temas tributarios y por supuesto de temas que tienen que ver con su vida cotidiana. Está con nosotros Nelson en el municipio de Itagüí. Nelson, lo saludamos y lo escuchamos. Bienvenido. Doctora, buenas noches. Sí, señor. Le habla Nelson de Itagüí. Yo le quería preguntar, no con el tema de fallecimiento de reclusos, sino por el caso de personas que fallecen en clínicas dicen que por una bacteria, algo así. Tengo entendido que hay una sentencia donde ya primero las EPS y todas las cosas decían que por muerte de una bacteria, entonces lo definían de esa responsabilidad. Tengo entendido que ya salió una sentencia a favor de los ciudadanos por pacientes que mueren en las clínicas, porque yo tengo una hermana que falleció en una clínica. Supuestamente a la hermana me le hicieron una operación de apendicitis. Sí. Y resulta y sucede que ella no tenía apendicitis. Y a los 2 o 3 días tuvo que volver a consultar. Y por fiebre y todas las cosas, como que se le infectó la herida de la posible apendicitis, que no fue apendicitis. Tuvo un mal diagnóstico además. Exacto, sí. Y fuera de eso, me llaman a los 2 o 3 días de la clínica que van a trasladar a mi hermana urgente para el hospital de San Vicente de Paúl, que le tienen que amputar un brazo. Le mandan con un brazo necrosado. Y de eso murió. Muy bien, entonces un diagnóstico equivocado además. Exacto. Bueno, nos salimos un poquito del tema, Nelson, pero yo creo que la doctora Laura tiene respuesta para usted porque tiene todo que ver también con el tema de responsabilidad civil. Doctora Laura, gracias a Nelson. Ahí hay 2 cosas que debemos diferenciar. Es un tratamiento en primera medida de la pregunta de bacterias nosocomiales, que son aquellas bacterias que están dentro de los centros hospitalarios. Y pues la entidad no tiene ningún tipo de falla allí, simplemente están en ese lugar y si una persona resulta infectada, pues en efecto se le ha condenado al Estado por esta situación, pero no porque exista culpa o falla, sino porque es una situación que objetivamente bajo su ocurrencia hay que indemnizar. La otra parte que nos comenta el televidente ya es algo diferente y es un mal diagnóstico, de pronto un diagnóstico apartado de la Lex Arti que deben mirar los galenos o los médicos y en ese caso estamos hablando es de una falla médica, donde sí hay una negligencia, sí hay una culpa, sí hay una falta al deber de cuidado y si bien es cierto en ambos escenarios estamos hablando de responsabilidad, pues la manera de imputar esa responsabilidad es distinta. Pues yo invito a Nelson para que esté muy pendiente el viernes, no mañana, sino el viernes de la próxima semana, porque precisamente ese va a ser el tema en su caso en casa, la responsabilidad médica. Así que los invito para que estén muy atentos a este tema que sabemos que genera muchas inquietudes en la comunidad y también es bastante polémico. Está con nosotros Verónica. Qué gusto saludarla, Verónica, y bienvenida. Buenas noches. Sí, la escuchamos y adelante. Principalmente, pues yo quiero preguntar, ¿no ha ocurrido la muerte? Si siguen descuidando al paciente que en ese momento está en la cárcel, puede morir. Una vecina mía tiene un sobrino en la cárcel. Sí. Él padece diabetes. Él tiene diabetes, está muy complicado, no le quieren dar una cita en la PS y cada que va a visitarlo pues lo ve bajo de peso, la alimentación es mala, pues le dan la misma alimentación que le dan a los otros presos, entonces él está prácticamente que se muere. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Pues ¿Y no han dado solución? No, para nada. Él pide citas y no le dan nunca la cita, los medicamentos no llegan, él tiene que aplicarse la insulina y tampoco. Claro.
Verónica, gracias por participar hoy en el programa. Además, es el drama de muchos colombianos que se encuentran privados de su libertad. Doctora Laura ya nos decía que no ha ocurrido la muerte, pero se encuentra en muy mal estado de salud. ¿Cuál sería la responsabilidad del Estado en este sentido? Claro, mire, a partir con una resolución emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 30 de noviembre del año 2015, la 5159, pues el Ministerio adoptó una nueva política de atención integral en materia de salud y en este caso comisionó a la Unidad de Servicios Especiales y Penitenciarios USPEC para que realizara esta clase de tratamientos y atención. Realmente, aunque suene paradójico, en aras de aliviar un poco la mala atención que tienen estas personas. Es claro y es evidente en que se ha reconocido que la muerte no es el único daño indemnizable. Hay daños indemnizables, como es el caso de que desmejore la condición de salud de una persona. De una mala atención también, por Es ejemplo, importante aclarar a raíz de una mala atención, que el daño lo que busca es determinar si hay una alteración negativa de un estado de cosas que en un momento tiene una persona y por una desventaja, una mala actuación, una actuación tardía, pues esa ventaja se viene deteriorando en el tiempo. Allí, por supuesto, que puede existir una responsabilidad. Si se puede demostrar precisamente que ha pasado un lapso de tiempo razonable y la persona no tiene sus medicamentos y en este caso desmejora la salud. E incluso estas personas desde los centros carcelarios pueden solicitar a través de una acción de tutela la protección de su derecho. La acción de tutela es un mecanismo muy común, bastante utilizado, pero en este caso funciona precisamente por la situación en la que estas personas se encuentran y ellas se les ha permitido desde el lugar donde están pagando, por decirlo así, la condena, expresarse ante un juez de tutela y solicitar la protección al derecho a la salud, que no solamente es un servicio, sino que también es un derecho fundamental. Muy bien, saludamos a Dioselina que nos acompaña a esta hora en el municipio de Bello. Bienvenida, Dioselina, gracias por acompañarnos y su inquietud, ¿cuál es? La escuchamos. Yo quiero preguntar, señora, si, por ejemplo, a un amigo lo mataron en la cárcel de La Ladera, sí. Si eso caduca, porque hace muchos años. ¿Hace cuántos años? Hace por ahí como 30. ¿Y nunca se hizo una reclamación por parte No, de la nunca, familia? nunca. ¿El Estado no indemnizó, nada pasó? No, nada. Bueno, ya nos menciona que fue hace 30 años. Interesante pregunta, Dioselina. Gracias por estar con nosotros en su caso en casa. Doctora Laura, ¿qué pasa en este caso? Y de verdad, ¿qué podemos decir del tiempo, ese plazo para hacer esa reclamación o que la familia pueda ser indemnizada? Es importante aclararle a los televidentes que la mayoría de medios de control o acciones judiciales que nosotros conocemos en un lenguaje un poco más fácil de entender tienen un término de caducidad. Digamos que la caducidad es el plazo que se establece en la norma o en la ley para accionar ante la jurisdicción en búsqueda de obtener la indemnización o la protección de un derecho conculcado o vulnerado. En este caso, el mecanismo adecuado es el medio de control de reparación directa, que quienes lo deben realizar o quienes lo conocen, dependiendo del valor de las pretensiones, es el juez contencioso administrativo o el tribunal administrativo de Antioquia, en este caso. Sin embargo, para ello hay un término. La norma es clara en indicar, Ley 1437 del 2011, que el mecanismo de reparación directa hay un término de caducidad de 2 años. 2 años que los podemos contar dependiendo de 2 situaciones. Si el perjuicio se presenta concomitante al daño y la persona tiene conocimiento de ello en ese mismo instante, pues yo a partir del día siguiente debo contar un término de caducidad de 2 años. Que inicialmente se pueden interrumpir con la presentación de una solicitud de conciliación para que el procurador judicial trate de incitar a las partes a llegar a un acuerdo. Si las personas no conocen el daño en ese mismo momento, como por ejemplo cuando se hacen trasplantes o cuando se hacen incluso cambios de fluidos como es la sangre, y posterior a ello la persona se da cuenta que fue contaminada con esa situación, pues los 2 años solamente podrán empezar a contar desde el momento en que la persona tiene conocimiento del daño, lo que se denomina la teoría del daño descubierto. Sin embargo, en este caso, pues bajo esta explicación ya habría pasado el tiempo razonable que permite el ordenamiento jurídico para reconocer alguna indemnización. Pues que además ya han pasado 30 años. Hoy en su caso en casa estamos hablando de la responsabilidad del Estado por la muerte de reclusos, de esas personas que se encuentran privadas de su libertad en centros carcelarios. Ahora, una pregunta antes de ir a la pausa.
¿Será que las personas que están privadas de su libertad y que tienen la casa por cárcel también son reconocidas por el Estado y de qué forma lo hacen? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, en Su Caso en Casa, ya regresamos.